Salam alaikum, un saludo de paz, bienvenidos a un nuevo capítulo de Islam y Razón. Empezamos. El tema de este capítulo es sobre el salafismo, por un lado, y el reformismo islámico, por otro. Normalmente cuando ustedes buscan qué es el salafismo, pues probablemente se encontrarán con distintas definiciones. Y una de las definiciones, digamos, más comunes es que el salafismo es una corriente dentro del Islam suní, y que dentro del Islam suní una corriente hanbalí concretamente, ¿no? Pero esta definición desde mi punto de vista es del todo incorrecta. Antes de hablar sobre la relación entre salafismo y reformismo islámico, vamos a definir realmente lo que es salafismo. Tal como indica la palabra salaf, significa el ancestro, es decir, la persona que viene antes, ¿no? Y en concreto hace referencia, en teoría, a un grupo determinado de personas, es decir, aquellas personas que son compañeros del profeta, aunque las teorías que se van acumulando van aumentando ese número de personas. Es decir, incluyen no solamente los compañeros del profeta que fueron creyentes, sino que además la siguiente generación y luego la que la sigue. Y otros incluyen incluso determinados eruditos y sabios, y se va ampliando cada vez más el círculo de lo que es el ancestro. Y el salafismo viene a decir que el ancestro, aquella persona que es contemporánea al profeta y la que siguió, la generación que le siguió y la que le siguió, y luego los eruditos que vinieron posteriormente, son las mejores personas que pudieron haber entendido el mensaje profético. Y por lo tanto, sus opiniones son las únicas con capacidad de explicar la revelación que vino a transmitir el mensaje. Esta es, digamos, la base fundamental de cómo se define el salafismo a sí mismo. Pero el salafismo realmente es un patrón de pensamiento que no solamente vamos a encontrar dentro de un movimiento determinado, dentro de la corriente suní hanbalí, no. El salafismo es un patrón que se repite en todas las corrientes sin excepción, es decir, se va a repetir también dentro de el salafismo dentro de las demás corrientes suníes, independientemente si es otras escuelas jurídicas como la Maliki tiene su salafismo, la Shafi'i tiene su salafismo, la Hanafi tiene su salafismo, es decir, todas repiten la misma premisa de una comprensión de un grupo de personas ancestrales, tal como he descrito anteriormente, que son los únicos que pueden comprender, y sus enseñanzas son las que nos pueden explicar lo que es la revelación. Fuera de eso no hay explicación legítima fuera de la opinión que se atribuye a estas personas. Pero es que además vamos a encontrar también salafismo dentro de corriente del Ash'ariyya, que es un movimiento teológico, o el Maturidiyya, y dentro del chiismo encontraremos un salafismo, es decir, la misma premisa, unos ancestros. En este caso, el modelo de ancestros se diferencia relativamente respecto al salafismo dentro de las corrientes suníes, donde la referencia son descendientes o familiares del profeta, sus descendientes y los compañeros de estos. Y así también encontraremos un salafismo dentro del sufismo, donde la cadena de transmisión de los awliya son el salafismo dentro del sufí. Pero es que el salafismo, además, como patrón de pensamiento, no es algo exclusivo de la tradición musulmana, sino lo vamos a encontrar también en la tradición cristiana, la tradición judía y en otras tradiciones. Así que el salafismo es un patrón de pensamiento que vamos a encontrar en todas las tradiciones, pero veamos realmente cuáles son sus características principales. En primer lugar, el salafismo da a entender que tiene la verdad absoluta, es decir, su verdad es la verdad, y por lo tanto su forma de comprender cualquier texto revelado es la forma en la que se tiene que ser, porque está encadenada a una justificación legitimada históricamente. Pero esto tiene un problema, y es que las referencias que hacemos a estas personalidades históricas, como los compañeros, es decir, los sahaba, realmente son atribuciones que históricamente tienen muchos problemas de autenticidad. No solamente la atribución al profeta, sino la atribución al compañero mismo del profeta, si esas atribuciones realmente son demostrables o no son demostrables. Eso es uno de los primeros problemas de la que cojea estas teorías de buscar un ancestro que legitime
determinadas comprensiones y convierte esa comprensión en comprensión exclusiva, única y última. La segunda cualidad del salafismo es la potestad sobre los demás, es decir, yo me hago representante del mensaje, por lo tanto yo decido quién está dentro de la esfera del mensaje y quién está fuera. Esto es una cosa que hemos visto en otras tradiciones. Yo te doy el carné de si eres un musulmán bien guiado o si eres un musulmán desviado o si no o eres un kafre, es decir, eres un negador. Yo soy el que te otorga esa cualidad. Pero evidentemente intentaré justificarlo de acuerdo a la tergiversación e interpretación sesgada de los textos. Otra característica muy singular del salafismo es la justificación de la tiranía. Encontramos muchos relatos en los que se llama a la obediencia del gobernador aunque éste te azote, siempre y cuando respete una serie de simbolismos que él cree que eso representa los fundamentos del din. Mientras eso no se toque, el gobernante puede hacer lo que quiera y tú le debes obediencia. Otra cualidad es también la coacción de la gente. Una actitud que hemos visto en la Edad Media en el cristianismo, cuando aparecieron los tribunales de Inquisición. Pues algo parecido pasa también en la tradición musulmana dentro del salafismo, y es la persecución a aquellos que creo que piensan de forma ilegítima o que está fuera de lo que se considera ortodoxo. Y esto es un combate eterno entre el salafismo y el reformismo. Y ya que hemos mencionado el reformismo, vamos a definir, al menos en el contexto islámico, qué es el reformismo islámico. Lo cierto es que no es fácil de definir porque no es una corriente homogénea, por lo tanto podemos ver características comunes. El reformismo, tal como se consideran muchos autores, son la continuidad de la tradición profética, en el sentido de que los profetas fueron reformistas respecto a tradiciones anteriores a ellos. Por ejemplo, dicen que Muhammad, la paz sea con él, es el que reforma una tradición de Jesús y que Jesús reforma la tradición de Moisés y así sucesivamente. Por lo tanto, el reformismo son las personas que vienen a volver al mensaje divino en esencia antes de que éste fuera tergiversado. Y de hecho plantean la premisa de que todo mensaje divino es luego tergiversado por sus seguidores, manipulado, instrumentalizado, etc. Por eso es necesario siempre una corriente o un esfuerzo constante de reformismo, volver constantemente a la esencia de las cosas. Por lo tanto, este enfrentamiento entre salafismo, independientemente de cuál corriente, y el reformismo, es una constante que sí es verdad que encontramos a lo largo de toda la historia. Actualmente podemos hablar de muchas personalidades. Por ejemplo, hoy quisiera quizás destacar una de las personalidades que aparece en la portada de este vídeo, que es Nasr Hamed Abu Zaid. Nasr Hamed Abu Zaid es un gran intelectual, realmente es un arabista, pero que se dedicó a investigar todo lo que es el legado islámico en su conjunto, ¿no? Nasr Hamed Abu Zaid es un académico intelectual egipcio, fue profesor de la universidad, profesor de filología árabe en la Universidad del Cairo, y entre una de las cosas más destacadas que publicó fue crítica al discurso religioso. Bien, para conocer un poco los antecedentes de Nasr Hamed Abu Zaid, observamos que reúne esas características que tienen muchos reformistas en la actualidad. Empezó además en la temprana edad como un miembro de la Hermandad Musulmana, que es otro movimiento salafí de corte político en Egipto. Posteriormente, en el año 64, abandona ese vínculo con la Hermandad Musulmana y pasa a otros estados, ya que las corrientes que influyen sobre Nasr Hamed Abu Zaid es verdad que un salafismo tradicional en un principio, pero luego observamos que el sufismo y el mu'tazilismo, la escuela racionalista islámica, también formará parte de su legado y su bagaje, ya que su máster fue sobre Ibn Arabi, un maestro sufí de la Edad Media, y también observamos sus tendencias del mu'tazilismo, hasta el momento en el que empieza el revisionismo y el reformismo. Cuando empieza el reformismo, su faceta de reformista, publica una serie de libros que le van a causar un problema con el salafismo. Y por eso he utilizado a Nasr Hamed Abu Zaid como ejemplo de muchos reformistas donde encontramos ese enfrentamiento constante que no es
no se inicia ahora. Tenemos otros ejemplos de siglos anteriores como Averroes. Averroes o Ibn Rushd también tuvo un enfrentamiento con la misma mentalidad, que quemaron sus libros, le apedrearon en la calle, de hecho tuvo que exiliarse al norte de África. Pues esa misma mentalidad es la que va a atacar también a autores como Nasr Hamd Abu Zaid. Como dije, Nasr Hamd Abu Zaid, en su obra La crítica del discurso religioso, quizás no es de las obras que provocó que muchos le atacasen. Sí es cierto que se utilizó como pretexto, porque él habla en esa obra sobre, aparte del discurso religioso actual, y hace una crítica del mismo, y también habla de la herencia del legado religioso, y hace otra crítica académica de la misma. Pero quizás una de las verdaderas razones que muchos creen es otro libro que habla sobre Muhammad Abu Idris al-Shafi'i como fundador de la teoría escolástica en general, independientemente si esta teoría se manifestaría después en la corriente suní o shia o cualquier otra corriente. Sus postulados teóricos iniciales, en su Risala sobre todo, es lo que recoge Nasr Hamd Abu Zaid en su libro de crítica al Imam al-Shafi'i. En otro libro, además, recibió muchas críticas por otros académicos, también reformistas, donde él hablaba sobre su teoría de la historicidad del texto coránico, no solamente como un fenómeno histórico, en tanto que empieza en una época, en un lugar determinado, sino además una literatura vista desde una perspectiva historicista. Y ahí recibió bastantes críticas, y la verdad que son críticas bastante acertadas. Pero el salafismo realmente lo que le importó es que él pone en cuestión las teorías de uno de los principales teóricos de la escolástica salafí en general, y es al-Shafi'i. Esto obviamente le trajo muchos problemas. Y los problemas que sufre un reformista como Nasr Hamd, o que sufrió, perdón, un reformista como Nasr Hamd Abu Zaid, son los mismos problemas que encuentran, o parecidos al menos, el resto de reformistas, no solo en la actualidad, sino desde hace siglos. En el caso de Nasr Hamd Abu Zaid, el propio decano de la universidad le presenta, con apoyo de otros profesores, sobre todo del Azhar, una denuncia ante los tribunales en Egipto, acusándole de apostasía, al poner en cuestión lo que ellos consideran fundamentos incuestionables del Din. Fíjense que nosotros hemos publicado en este canal un libro sobre que en el Islam no existe una condena a apostasía, pues el salafismo, una de sus características para tener potestad sobre los demás y coacción, es crear acusaciones del tipo apostasía. Tal es así que los jueces al final dieron la razón a este decano, y al ser apóstata y estar casado con una mujer que era musulmana, pues los obligaron a divorciarse, ya que de acuerdo a esta mentalidad, una mujer musulmana no puede estar casada con uno que es apóstata. En esta tesitura de su vida bastante dramática, pues él se ve obligado obviamente a emigrar de Egipto y a seguir trabajando fuera. Su mujer evidentemente siguió teniendo relación con él, aunque no de forma legal, porque la justicia se lo impedía. Esta imagen de cómo el salafismo intenta apoderarse del discurso de lo sagrado, coaccionar a la gente y sentirse como con la capacidad y con la potestad de representar lo divino, es la constante marca de identidad del salafismo, no solamente en la tradición musulmana, sino en todas las tradiciones. Así que cuando queremos hablar del salafismo y intentar profundizar, en primer lugar tenemos que saber identificarlo no solamente como una corriente singular, sino como un paradigma de pensamiento que se va a repetir en muchas corrientes y en muchas tradiciones, no solamente la tradición musulmana. Pero lo simpático del asunto es que a veces el salafismo actualmente ha tenido tanta difusión gracias al apoyo financiero de países digamos, que cuentan con mucho petróleo, hasta el punto que muchos autores y periodistas presentaron el salafismo, sobre todo el salafismo de Arabia Saudita, el salafismo wahhabita,
como un movimiento reformador, como un reformismo islámico. Y esto es muy, muy simpático. En cambio, la figura de Nasser Hamid Abu Zaid, donde a veces le hemos visto en debates en televisión con otros salafistas de alto nivel, como por ejemplo el doctor Muhammad Amara, que es el presidente de la Academia de Investigaciones Islámicas de la Universidad del Azhar, en unos contertulios le llama para decirle, apoyar evidentemente a Amara contra Nasser Hamid Abu Zaid, y le invita a que no se retracte, no, se arrepienta ante Dios, porque el salafismo siente que lo que él dice es lo que Dios ordena, ¿bien? En cambio, cualquier persona que contradiga las teorías del salafismo no está desdiciendo el salafismo, está desdiciendo al din y a Dios mismo, porque de algún modo ellos se creen con la capacidad de representar lo divino. Y esto además lo vimos en el caso de Nasser Hamid Abu Zaid de una forma muy nítida y muy, muy clara, donde en el juicio le obligaron a decir, dar el testimonio de fe, decir, di ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, que es, digamos, el testimonio, la frase que te hace ser musulmán, según su criterio. Y Nasser Hamid Abu Zaid se negó a testificar. Por eso los tribunales, por presión de muchos entornos, acabaron sentenciándole de apóstata, porque se negó a dar la shahada, el testimonio. Y la realidad es que él se negó a dar la shahada para no otorgarles a ellos el poder y la potestad de tener el poder, mejor dicho, para decidir quién es creyente y quién no puede ser creyente. Esa fue la razón, no es porque él no fuera musulmán ni creyera en el profeta o en Dios o en el Corán. Sí, él es creyente, pero él se enfrentó a ese intento de clero para no darles esa autoridad, y por lo tanto se negó a dar la shahada ante un tribunal, porque según explica él después, dice, de haberlo hecho entonces le habría dado un poder clerical y un poder semidivino a gente que son personas como yo y como tú, ¿no? Bueno, espero que en este resumen sobre salafismo y reformismo, en el cual en otros capítulos nos adentraremos con mucho más detalle qué es el salafismo, pero con mayor profundidad, sus antecedentes históricos, sus mayores teóricos y sus mayores divulgadores, y lo mismo con el reformismo, quién lo representa o quién se cuenta como parte del movimiento reformista, sus antecedentes históricos y los autores más importantes en próximos capítulos. Sin más, espero que este vídeo resumen entre lo que es el salafismo y el reformismo, tomando como ejemplo la figura de Nasser Hamid Abu Zaid, espero que les haya interesado, y un saludo de paz y hasta el próximo capítulo. Wassalamu alaikum. Paz, bienvenidos a un nuevo capítulo de Islam e Islam, un retorno al Corán. Bien, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre una teoría llamada la teoría de, en árabe sería al-nasikh wal-mansukh, es decir, lo abrogante y lo abrogado, ¿no? O aquello que abroga y aquello que es abrogado. Bien, esta teoría realmente no es sencillo explicarla en pocos minutos, pues vamos a hacer el esfuerzo de hacer un resumen muy breve, muy sintetizado. Personalmente, esta teoría me ha llevado muchísimo tiempo de estudio e investigación, y creo que es una de las teorías más importantes para explicar muchas de las problemáticas que se han generado dentro de la escolástica musulmana en las distintas producciones a lo largo de las distintas etapas históricas.